7 de la mañana con 15 minutos, estamos ya de regreso en Primera Impresión. Nos acompaña Gisela Dávila, directora general de CIESPAL, para hablar acerca del Foro Libertad de Expresión, Diversidad y Nuevos Escenarios que se desarrolló hace varios días atrás. ¿Cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también a todos quienes nos están viendo a través de la señal. Lo decía, el día miércoles se desarrolló este Foro Libertad de Expresión, Diversidad y Nuevos Escenarios, un evento en el que estuvo presente, pues entre otras personalidades, Edison Lance, también el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, y también estuvo el presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información de nuestro país. Estuvo usted como directora general de CIESPAL, estuvo también un representante de la CONAIE en el tema de comunicaciones y el presidente de AER, es decir, una diversidad de voces hablando acerca de la libertad de expresión. Bueno, ¿cómo se ve y cómo se evalúa la garantía de este derecho, del ejercicio de este derecho en nuestro país? Bueno, el foro acompañó efectivamente diferentes visiones, diferentes maneras de ver y de analizar cómo se vive la libertad de expresión en el país y en la región. En ese sentido, las visiones nos hacen ver que también hay mucha falta de garantías del derecho de la libertad de expresión, tanto desde quienes la ejercen como de quienes tienen que garantizar que se cumpla en general, ¿no? Desde el Estado y desde la misma sociedad. Entonces, lo que habíamos visto en este foro es sobre todo que la libertad de expresión, al ser un derecho, tenemos que garantizarla, por un lado, desde un espacio de transparencia en la información, de transparencia en lo que se dice, en lo que se opina, y sobre todo teniendo fuentes y teniendo la veracidad de lo que se está transmitiendo. Usted está mencionando varios actores dentro del campo de la comunicación y del ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué responsabilidades se le atribuye a cada uno desde el análisis que se hizo con todos estos actores? Bueno, en primer lugar, se habló desde el Consejo de Regulación de los planes que tienen para trabajar a futuro, de, por ejemplo, las garantías para la seguridad del ejercicio profesional en cuanto a los periodistas y comunicadores en el país y cómo garantizar que estos espacios vayan siendo como más frecuentes, ¿no? De transmisión, de difusión de información, de opinión diversa y desde ahí ir trabajando. Por ejemplo, también desde los medios de comunicación privados, que estuvo AER, también se transmitía eso, la necesidad de garantizar los espacios para que la libertad de expresión se dé en toda su plenitud. Y obviamente desde CIESPAL nosotros tenemos un trabajo de protección de los derechos y consideramos a la comunicación como un derecho básico, fundamental, que se tiene que ir trabajando, por ejemplo, desde los comunicadores, periodistas, con mayor capacitación y formación, permanentemente saber cómo nos capacitamos, hacia dónde vamos, qué cosas decimos, desde dónde vamos analizando hoy que vivimos en una época de fake news, lamentablemente, de noticias falsas, de una comunicación e información mucho más inmediata a través del Internet, cómo tener esa responsabilidad para garantizar que lo que estamos transmitiendo no vaya a afectar, por ejemplo, a los derechos de los demás. Por decir que la libertad de expresión es un derecho, no podemos afectar el de los demás. Pero se ve así desde la sociedad en su conjunto. Usted mismo lo decía, se transmiten demasiadas noticias falsas, es decir, como ciudadanos, ¿por qué tendríamos esa responsabilidad que tienen los comunicadores de verificar, de contrastar las cosas que vamos a compartir? Sin embargo, pues se vuelve ya imperativo que lo hagamos para no generar un ambiente de caos en muchas oportunidades. Creo que esto es importante analizarlo, como tú lo has dicho. Los ciudadanos somos consumidores de medios. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos consumiendo medios, sea a través de los teléfonos celulares, sea a través de los medios tradicionales, radio, televisión, prensa, inclusive de las informaciones que tenemos como publicidad en el camino a nuestros trabajos o a los estudios. Vamos siendo consumidores de medios de comunicación. ¿Cuál es el derecho de la ciudadanía en ese caso? Es el derecho a tener una información plural y decidir qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero escuchar o con qué espacio yo me identifico más. Ese es el derecho que debemos garantizar como Estado y como ciudadanía para los mismos consumidores de los medios. Obviamente ya un periodista, un comunicador que está todo el tiempo a través de los medios, tiene una responsabilidad mayor de verificar las noticias que está difundiendo, de verificar las fuentes. No es lo mismo pedir disculpas después, ¿no? Ya una noticia que se lanzó y la afectación que alcanzó no puede ser la misma que cuando uno dice rectifico, esto fue una noticia falsa, o rectifico,
nos llegó por una fuente que no la pudimos contrastar. Creo que ahí es donde tenemos que manejar ética periodística, profesionalismo y sobre todo prepararnos. ¿Cómo revisar para que saber que estas noticias que nos están llegando y que tenemos ahora, como ha dicho UNESCO, una infoxicación? ¿Por qué? Porque recibimos noticias, nos bombardean noticias desde todas partes. Hoy en día es mucho más fácil saber qué pasa al otro lado del mundo que lo que pasa con el vecino al lado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros garantizar como medios de comunicación, como comunicadores y comunicadoras, que se convierta también en unas noticias importantes para nuestra comunidad. ¿A dónde llegamos con nuestra frecuencia? ¿Qué necesidades tienen esas audiencias, vamos a llamarles así, esa población a la que llegamos? Y desde ahí ir trabajando temas que vayan profundizando casos o que vayan profundizando las necesidades de la comunidad. Ahora, escenarios como las protestas ocurridas a inicios de octubre y lo que sucede todavía en Latinoamérica, que hay pues convulsión, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en otros países que están viviendo pues momentos sensibles. ¿Cómo garantizar la libertad de expresión en escenarios como estos? Sobre todo es fundamental que la libertad de expresión sea garantizada en primer lugar desde el Estado. Los gobiernos deben garantizar que los periodistas y los comunicadores puedan ejercer su libre trabajo y su profesión acorde a las condiciones y de acuerdo también a todas las garantías que nos dan internacionalmente, ¿no? Hay tratados internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor también y que se puede garantizar desde el Estado ese ejercicio. En segundo lugar, desde nosotros mismos como comunicadores y periodistas, sobre cómo nosotros llenamos de narrativa y de contenido la información que hacemos. Es cierto que cada comunicador, cada medio de comunicación tiene su línea editorial, tiene su trabajo en general que va a ir construyendo desde la programación que tiene. Pero cuando hay casos de convulsión nacional, es imperativo que la ciudadanía pueda tener varias versiones, una pluralidad de voces para definir también cuál es el que está más cercano a su realidad. Eso es lo que nos está aconteciendo, no solamente en Ecuador, sino en la región, efectivamente. Estamos viendo casos muy fuertes donde la ciudadanía está reclamando a los medios masivos, a los medios tradicionales y diciendo, no me están representando, no están diciendo lo que realmente está pasando. ¿Por qué pasa eso? No es que los periodistas o comunicadores no estén cubriendo las noticias, no estén en las calles. Efectivamente están haciendo su trabajo. Pero las líneas editoriales de los medios de comunicación son diferentes. Pero también se genera un ambiente de hostilidad y sucedió en nuestro país, hubo ataques muy fuertes a la prensa, sobre todo en el tema de coberturas, es decir, si no dicen lo que yo quiero que digan como yo lo quiero que digan, entonces me enojo y reacciono de una manera tampoco aceptable, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto tiene una raíz y la raíz es que no existe una pluralidad de fuentes en el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es en donde están todas las frecuencias de radio y televisión y que es un espectro que nos pertenece a todo el Estado ecuatoriano, a cada país, ¿no? le corresponde. Eso significa que este espectro radioeléctrico tiene que representar a la diversidad de públicos y a la diversidad de formas de pensar y de ver el mundo que tiene el país. Por ejemplo, vamos a hablar del Ecuador. Este espectro radioeléctrico, con ya varios estudios de auditoría de concesión de frecuencias, se ha demostrado que tiene una altísima concentración en pocas manos. ¿Qué significa? Que vamos a hablar que el 90% del espectro radioeléctrico se encuentra concentrado en pocas manos y eso significa que la información, la programación, la comunicación que se va a ver a través de estos medios viene de un solo lado y de una sola forma de ver el mundo, no de todos los demás sectores. Al no tener esta justicia en la redistribución del espectro radioeléctrico, la ciudadanía reclama a quienes tienen el espectro y dicen, no me están representando. Pero pagan los platos rotos, digamos, los periodistas, la gente que sale a la calle, el periodista de a pie que tiene un trabajo diario y pues esto sí se debería tomar en cuenta, ¿no? Porque es difícil garantizar, por un lado se pide que se cubra y luego llegan los periodistas y son atacados, entonces, ¿cómo evitar estos excesos? Yo creo que también hay que conversar un poco más con la ciudadanía, cambiar nuestras narrativas, cambiar nuestras formas de acercarnos a la gente. A ver, si nosotros somos un medio que está cercano a la población, que todo el tiempo está acompañando también sus procesos, sus necesidades, sus demandas,
Entonces es la misma ciudadanía la que va a cuidar a estos periodistas y a estos medios, porque también se vio casos en donde se trataba de agredir a un periodista y había gente que decía, no, o sea, no, esa persona efectivamente nos está apoyando siempre, siempre nos está acompañando, no es solamente de ese momento, eso es lo que tenemos que hacer. Los medios de comunicación deben ser mucho más cercanos a la ciudadanía, mucho más cercanos a la población. Ahora, hay que rechazar absolutamente cualquier agresión hacia un periodista, hacia cualquier ser humano en realidad, pero sobre todo cuando tenemos el cartel de prensa, no podemos ser agredidos simplemente porque estamos viendo de una sola forma o de algunas maneras un hecho que está pasando, ¿no? Un acontecimiento social. Ahí es a dar y hacer un llamado a la ciudadanía. Ustedes, como consumidores de medios de comunicación, también tienen la posibilidad de decir a los medios, queremos este tipo de programación, queremos esta información, demandamos y exigimos estas formas de comunicar, entendiendo que no todos los medios de comunicación tienen la misma línea que yo la tengo. Por eso es que decíamos, si tuviéramos muchos medios de comunicación, con diferentes formas de ver la realidad, lo que sucede, entonces ahí sí tengo como consumidor el derecho y la garantía de decir cambio de canal, cambio de radio, leo otro periódico. Pero si tenemos una concentración, así yo cambie de canal o de radio, yo no voy a poder tener otro mensaje. Este es uno de los temas que usted plantea como todavía una falencia en nuestro país y que sucede todavía en toda Latinoamérica, el tema de las frecuencias y la propiedad de los medios de comunicación. ¿Qué más faltaría para que se pueda efectivamente garantizar el derecho a la libertad de expresión cuando ya se han hecho reformas a la ley de comunicación, que ha sido uno de los pedidos en nuestro país, cuando se ha eliminado ya la Supercom, es decir, se han dado algunos pasos que desde el mismo gremio de comunicadores se venían pidiendo desde hace tiempo? También yo creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación en sí. Quien es tiene un medio de comunicación, quien tiene una concesión temporal de la frecuencia radioeléctrica, tiene la responsabilidad de cuidar a sus periodistas y comunicadores y tiene la responsabilidad de cuidar con los códigos éticos también que tenemos los periodistas, sobre todo su seguridad, su garantía de que cuando sale a la calle tenga el equipo necesario, tenga las condiciones necesarias para operar. Por ejemplo, también hay un tema muy complicado de salarios, de cuánto se puede pagar, hacia dónde, cómo se precariza también la labor de los periodistas y comunicadores. Creemos que hay que garantizar esto y sobre todo garantizar la capacitación y formación continua de los comunicadores y comunicadores. Para finalizar, ¿cuáles son esos nuevos escenarios de los que se hablan para el ejercicio de la libertad de expresión? Bueno, se habla también de los espacios que nos está ofreciendo el Internet hoy en día. Como ustedes saben, el Internet hoy es de libre acceso, con un celular podemos salir a la calle y muchas veces las personas piensan que es salir a la calle, filmar lo que está sucediendo, transmitir públicamente y abiertamente y desde ahí considerar que es un trabajo periodístico. Hay que hacer muchos más pasos, digamos, más normas para que esto sea considerado un trabajo periodístico. Sin embargo, el Internet, si bien es cierto, nos abre una posibilidad de comunicación inmediata, de tener más información al instante, no es una garantía de la libertad de expresión. Entonces hay que trabajar también en cuanto a contenidos, en cuanto a difusión y en cuanto a seriedad y ética de lo que se está transmitiendo a través de estos nuevos escenarios. Ahora, toda la parte tecnológica no significa que va a llenar de contenidos y de narrativas distintas lo que queremos hacer. Es desde ahí desde donde hay que trabajar. Creemos que estos nuevos escenarios deben ser llenados de contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gisela Dávila, directora general de CIESPAL. Hablábamos de la libertad de expresión, la diversidad de criterios y también los nuevos escenarios que se presentan para su ejercicio. Hacemos una nueva pausa y volvemos con más de Primera Impresión.